Ahí está ya. Bienvenidos chicos de nuevo el día de hoy a esta nueva plática acerca del biomagnetismo. Ayer hicimos una acerca de las buenas prácticas en biomagnetismo y hoy vamos a hablar acerca de las buenas explicaciones en el biomagnetismo. Pues para ello preparé unas diapositivas, déjense las pongo y me dicen si las pueden ver, ¿no? Me dicen si se ven. Ah, sí, sí, sí se ven. Bueno, hoy vamos a hablar de las cuatro teorías del biomagnetismo, que es un tema muy delicado, pero muy importante. Para ello vamos a explicar quiénes son los cuatro exponentes o principales exponentes de estas teorías. Vamos a tener a dos pilares del biomagnetismo práctico, del biomagnetismo clásico, que es el doctor Richard Meyer y nuestro maestro, mi padre, el doctor Isaac Goiz Durán. Y luego vamos a tener a otros dos exponentes que van a ser pioneros en el biomagnetismo moderno. Humildemente, yo, el doctor David, más como influencer, como terapeuta, en fin, y la doctora chinesa Shang Xin, no sé cómo se pronuncia, Shang Xin, la doctora en biología Shang Xin, que es la que más ha publicado en torno a los efectos biológicos de los campos magnéticos estáticos, que son los que nosotros utilizamos para hacer la terapia de biomagnetismo. Ya era hora de tener a una mujer que nos diera claridad en el biomagnetismo. Y afortunadamente la doctora San Shin viene a iluminar mucho nuestro camino, como lo han hecho también nuestros maestros, el doctor Richard Meyer y el doctor Isaac Goizueta. Cada uno de los exponentes publica un libro o varios, pero uno que es el más representativo de su postura, de sus postulados, de sus teorías, de sus investigaciones. El doctor Richard Meyer, fisioterapeuta, publica en el 85 Energy Therapy. Su empresa se llamaba BioHealth Enterprises. Y junto con su esposa, Mary Brain Meyer, ellos explican cómo pueden hacer una terapia de biomagnetismo en los 80s. De hecho, ahí se ve en la foto como el doctor Richard Brenner Meyer está sosteniendo los pies mientras su esposa está colocando un electroimán, me parece que en el útero o en la vejiga. Y él fue la primera persona que combina la kinesiología con la magnetoterapia para encontrar desbalances en el cuerpo. Él fue el creador de la técnica de rastreo que usamos hasta el día de hoy. Ujú. Eh, sí se escucha, ok. Entonces, el doctor Richard Meyer, sí se está grabando, sí, ¿verdad? Ok. El doctor Richard Meyer fue una persona, fue un doctor, fisioterapeuta, que exploró el biomagnetismo desde la experiencia, desde la práctica. Y él llevó el biomagnetismo desde 1980 hasta 1988, cuando falleció. Él fue el maestro de nuestro maestro, el doctor Isaac Goiz Durán, y tuvo un acierto y tuvo un error.
Ujú. Pero vamos a ver cómo es ese error y cuáles críticas tiene, ¿no? Pero su principal acierto, la técnica de rastreo, no hay duda. O sea, fue y será seguramente un inmortal del biomagnetismo, va a perdurar su conocimiento por muchos años, gracias a esa fisioterapia de estar en contacto con el paciente, que le permitió explorarlo de una forma más creativa y a veces hasta más eficiente, que sería con los imanes. Ujú. Luego viene nuestro maestro, el doctor Isaac Ruiz Durán. Él estudia con Richard Brennmeyer en octubre del 88, no, en agosto del 88, septiembre, agosto del 88, y su primer usuario viene el 10 de octubre de 1988. Por eso se celebra siempre el Congreso de Biomagnetismo cerca de la fecha mencionada, ¿no? Cerca del 10 de octubre. Entonces, el doctor Isaac Goiz Durán recibe un primer usuario, coloca imanes y ve excelentes beneficios. Vamos a ver cuál fue la diferencia entre la forma en cómo aplicaba imanes el doctor Richard Brennmeyer y la forma en cómo aplicó por muchos años y se sigue aplicando la técnica del doctor Isaac Goiz Durán. Posteriormente, yo acompaño a mi padre desde los 24 años hasta los 32, 33 que fallece y me refiero que lo acompaño directamente en sus cursos, en sus terapias, me empapo de lo que él sabe a nivel clínico, a nivel práctico, cómo es que le hace para poner los imanes y plasmo esa técnica aquí en el manual del biomagnetista con imágenes, porque el libro de nuestro maestro, el doctor Isaac Durán, el par biomagnético, trae mucho texto escrito. Entonces, a veces llegó a haber algunas confusiones acerca de qué es lo que se tenía que hacer. Y bueno, en el manual del biomagnetista, pues básicamente estamos describiendo su técnica, la forma en cómo él le gusta revisar y concebir el biomagnetismo. Y en el manual del biomagnetista, entonces es un extracto, es un resumen, una explicación más clara del par biomagnético, más la explicación de el rastreo. Ahí en este manual del biomagnetista yo propongo por qué se acorta la pierna cuando colocamos un imán y eh, también un poco critico a mi padre, critico al doctor Richard Orenmeyer en sus teorías y les sugiero que busquemos otras teorías. ¿Ah? El manual del biomagnetista está muy bonito, tiene imágenes muy bonitas, ilustradas por mi primo, Daniela Pango Boys. Estamos intentando completar también el próximo manual de bioenergética, pero bueno, este es el más importante, porque el biomagnetismo, la bioenergética nace del biomagnetismo. Entonces, el manual del biomagnetista hasta ahora pues es mi libro más, al que le hemos dedicado más esfuerzo, más tiempo. Y colocamos estas imágenes bonitas para poder sugerir algunos cambios en el biomagnetismo, como no dar diagnósticos, cómo utilizar un lenguaje más empático, cómo profundizar un poquito más en algunos temas y proponer algunas teorías que nos pudieran aproximar un poco más a la investigación. Las teorías de Richard Brennmeyer y nuestro maestro el doctor Isaac Ruiz Durán nos alejan de la investigación científica. Entonces yo intento tomarlas y replantearlas para podernos aproximar, ahora sí, a la investigación que se ha hecho hasta hoy en día en torno a los efectos biológicos de los campos magnéticos estáticos. La máxima exponente de los estáticos, porque también hay exponentes de los campos magnéticos pulsados, pero en los campos magnéticos estáticos, quien escribe el libro que compila una gran cantidad de artículos científicos hasta el día de hoy, desde hace 30, 40 años, es la doctora
no sé cómo se pronuncia, Shang-Xin o Shang-Xin, no sé, pero nos da muchas explicaciones en este libro y que vamos a estar viendo los días miércoles. Vamos a leer un pedacito de cada uno de estos libros. Constantemente vamos a estar tomando un pedacito de Richard Brennemeyer, un pedacito del Dr. Boyce, un pedacito de mi manual y un pedacito de la doctora Sanshin. Y los vamos a comparar y vamos a ver qué podemos sacar, qué es lo mejor que podemos sacar de cada uno de ellos. Bueno, vamos primero a entender cómo es que se aplican los imanes. El doctor Richard Brennemeyer fue la primera persona que fue colocando un imán en cada uno de los puntos del cuerpo y cada vez que se colocaba el imán, revisaba los pies para ver si había una contracción muscular. A esto le llaman test kinesiológico. Y cuando encontraba alguna reacción del cuerpo, alguna contracción, que sería muy parecido como a cuando te quemas la mano o te das un pequeño toque con el contacto eléctrico y alejas la mano, bueno, en este caso, la pierna se acorta y ahí nos podemos dar cuenta que hay un problema. De hecho, aquí tenemos precisamente una imagen arriba donde se ve una mano que está sosteniendo el pie, ¿no? Entonces, tratando de ver la simetría de los pies. Y pues cuando se rompe esa simetría por una contracción involuntaria del músculo psoas-ilíaco, es que podemos darnos cuenta que algo está generando electricidad al colocar el imán en ese punto, que nos está hablando de algún desbalance, de alguna inflamación, de algún problema. El doctor Richard Brennemeyer, cuando colocaba el imán, vamos a suponer que colocaba el negativo, él revisaba el negativo porque estamos más cerca del polo negativo de la Tierra, estamos más cerca del norte, aquí en esta parte del hemisferio. Y bueno, pues él consideraba que por lo tanto éramos más sensibles al polo norte, entonces por eso revisaba con el negativo o norte. Hoy en día se puede revisar con el negativo o con el positivo, es indistinto. Pero bueno, los libros están escritos así, revisar con el negativo. Y cuando colocaba el negativo en una parte del cuerpo y se contraía la pierna, él comentaba que había que colocar la polaridad contraria para equilibrar el pH en ese punto, para equilibrar ese punto. Es decir, él trataba el desbalance colocando la polaridad opuesta. Bueno, y le iba bien, le iba bien. Eh, Lamentablemente no pudo seguir adelante con sus investigaciones. Dicen, ¿dónde se consiguen esos manuales? Bueno, ya les iré yo diciendo dónde se consiguen. No se preocupen. Dejaré abajo en la descripción donde los pueden conseguir. Luego, el doctor Isaac Boisdran estudia la técnica de rastreo con el doctor Richard Brennemeyer, pero no tiene el dinero para comprar el aparato con el que se hace el rastreo, que era un electroimán, ni para hacer las correcciones. Entonces dice, bueno, pues está muy bonita la técnica, pero pues no la puedo aplicar porque el aparato está muy caro. Pero bueno, yo sé que hay otras fuentes de magnetismo y comenzó a experimentar con campos magnéticos estáticos, es decir, pasó de los pulsados, que era lo que utilizaba el doctor Richard Brennemeyer, a los estáticos, que son los imanes que se encuentran en las bocinas. Empezó a desarmar algunas bocinas, sacó imanes y se dio cuenta que siempre venían en par, siempre venían dos imanes, negativo y positivo, norte y sur. Entonces, un poco contrariando al doctor Richard Brennemeyer, diciendo, bueno, pues un imán en el cuerpo pues puede ser eficiente, pero vamos a ver qué pasa si ponemos dos. Y él fue muy creativo, nuestro maestro, el doctor Isaac Durán, fue muy creativo en la colocación de los imanes, buscó siempre una asociación en el cuerpo, que lo negativo y lo positivo, o lo norte y lo sur, eh, si estuviera descompensado en nosotros, debería estar descompensado siempre en forma de pares, por eso le decimos a la terapia de par biomagnético, porque estamos buscando desbalances duales. Es difícil,
desde el punto de vista del doctor Boyce, encontrar desbalances monopolares, que era lo que postulaba el doctor Richard Brenmeyer. Bueno, ese fue un gran acierto, ¿no? Ese fue un gran acierto, el poder pensar que si en todo el universo el magnetismo viene en forma bipolar, ¿por qué en el cuerpo tendría que venir de forma monopolar? ¿Saben? Entonces, fue un gran acierto. Y empezó a colocar negativo y positivo en el cuerpo utilizando el test kinesiológico para confirmar la posición del negativo y confirmar la posición del positivo y produjo muchos beneficios en los usuarios, que hasta el día de hoy pues lo seguimos viendo, muchos de los biomagnetistas que se convencen del biomagnetismo, de la efectividad del biomagnetismo, es porque lo han experimentado. Es difícil convencer a las personas que el biomagnetismo funciona a nivel racional. Muchas veces los vamos a poder convencer solamente a nivel de la experiencia, hasta que no se les quita el dolor que ya llevan ahí varios meses o años con él, hasta que no se les quitan con los imanes ya se convencen. Y a veces se convencen de más y ya no quieren hacer otras cosas, ya no se quieren ir al médico, no. También hay que equilibrar. Pero bueno, ese fue un extraordinario acierto, el colocar los imanes de forma bipolar en el cuerpo y encontrar la mejor posición para cada uno de los imanes que íbamos a colocar en nosotros. Entonces, se fijan, nuestro maestro, el doctor Isaac Durán, que también fue fisioterapeuta, el doctor Richard Berenmeyer, que también era fisioterapeuta, los fisioterapeutas tienen esa paciencia para revisar a los usuarios, tienen esa paciencia para doblarle la rodilla, estirarla, acompañarlo a caminar, en fin. Entonces ellos fueron muy pacientes para hacer sus rastreos, para encontrar los puntos más activos o que más nos recomiendan hoy en día para poder revisar y aplicar imanes. Nosotros no tenemos esa paciencia. Yo como médico a veces no la he tenido, eh, pero un fisioterapeuta es es un practicante, es un profesional de la salud muy paciente con sus pacientes, que le gusta mucho dedicarle mucho tiempo a la rehabilitación, a la exploración, y yo creo que incluso más que los médicos. Y por eso eh, hay que reconocerles ese esfuerzo práctico y tratar de copiarlo, tratar de incentivarlo en nuestra práctica. Con el paso del tiempo, sobre todo a raíz de la pandemia, el biomagnetismo tuvo que sufrir algunas adaptaciones, pues ya no podíamos abrir nuestros espacios de atendimiento y tuvimos a veces que mandar algunas fotos durante la pandemia para que las personas se colocaran los imanes en la casa. Y de ahí es de que hoy en día usamos mucho los protocolos, que yo les recomiendo mucho a mis usuarios y a mis alumnos, que se apliquen. Digamos que intenté tomar lo mejor del doctor Isaac Boyce Durán, de mi padre, de nuestro maestro, el doctor Boyce. Me fijé por muchos años lo acompañé a las terapias, a los cursos, para saber qué hacía, qué era lo que más colocaba, qué era lo que más le ayudaba a las personas. Y lo empaqueté y les dije, bueno, coloca así. Así es como lo hacía el doctor Isaac Roisland. A muchos de sus usuarios les ponía riñón, riñón. Les ponía hígado, hígado. Les ponía supraespinoso, supraespinoso. Ponle así, así como lo más frecuente que nuestro maestro, el doctor Boyce, Isaac Boyce, hacía. Y bueno, gracias a eso, ahora es más fácil colocar los imanes, ya que antes había que revisar todo el cuerpo. Hoy en día pues, son pocos los que quieren revisar. Deberíamos retomar el biomagnetismo clásico en su práctica y seguir revisando mucho. Tener esa paciencia de fisioterapeuta que tienen para seguir revisando.
Pero bueno, también se entiende que a veces no hay tiempo para revisar, ya hasta llegamos muy cansados a la casa y lo único que queremos es que nos manden una foto para relajarnos, calmarnos, que se nos quite el dolor de espalda o algo. Bueno, eso también lo podemos hacer. Ujú. Hoy en día, digamos que lo hicimos un poco más asequible para las personas que no son tan metódicas en el área de la salud. Ujú. Por último, tenemos a la magnetobiología y al biomagnetismo científico. En este caso, los científicos no utilizan una técnica. Ellos solamente aplican un campo magnético, estático, en todo el cuerpo. A veces, pues nada más en la cabeza del ratoncito, o a veces en la pancita, en toda la parte de abajo del ratón, o a veces en todo el cuerpo. Lo imantan completito al ratón. Ujú. Ellos demuestran, los científicos desde hace ya mucho tiempo, que los imanes son seguros, sobre todo los estáticos. Los pulsados tienen sus dudas, hay controversia. Los pulsados son el celular, el Wi-Fi, la computadora, la señal de Bluetooth. Esos campos magnéticos todavía hay duda de si producen o no producen daño. Pero los estáticos, esos son súper seguros, la FDA los aprueba y podemos colocar campos magnéticos desde muy bajitos hasta potencias muy altas, hasta 30.000, 40.000, 50.000 Gauss o más, ¿no? Hasta 100.000 Gauss, digamos. Entonces, ellos tienen mucho mérito porque primero demuestran lo más importante que hay que demostrar, que el biomagnetismo es seguro. Eso es lo más importante. Hay muchas terapias alternativas que no pueden garantizar que sean seguras. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor mueven una parte del cuerpo de manera brusca, porque a lo mejor dan una hierbita, un aroma, un aceite esencial que a lo mejor puede ser disruptor hormonal, puede afectar la forma en cómo lo procesa el sistema endocrino. A lo mejor puede tener alguna toxina o a lo mejor ese químico no se está elaborando tan adecuadamente. Entonces, no todas las terapias alternativas son seguras, pero por lo menos el campo magnético estático es muy seguro. El magnetismo del imán es de las terapias más seguras que hasta ahora no hay. En muchos años no se ha encontrado que el campo magnético estático de los imanes afecte negativamente nuestro cuerpo. Y eso es una gran confirmación, ¿no? Van haciendo otras confirmaciones, como por ejemplo, ellos se dan cuenta que miles de Gauss son mejores que cientos de Gauss. O sea, 1.000 Gauss, 1.500 Gauss, 2.000 Gauss, 5.000 Gauss, 10.000 Gauss. Siempre en los estudios científicos va a ser mejor, va a tener mejores resultados que aplicar 100 Gauss, 50 Gauss, 150 Gauss, 200 Gauss, etc. Y aquí entonces las terapias se dividen en gausaje bajo, aquellas que tienen cientos de Gauss, y gausaje moderado, aquellas que tienen miles de Gauss. ¿Qué terapias tienen poco gausaje? Pues, por ejemplo, el Reiki cuando te ponen las manos, así para equilibrar tu chakra del corazón, pues realmente están haciendo biomagnetismo, pero pues lo están haciendo con campos magnéticos de la mano. Ajá. Campos magnéticos muy bajitos, de apenas, no sé, 20 Gauss, no sé, 10 Gauss, a lo mejor menos que eso, ¿no? Nosotros, yo siempre les he dicho, tú ya has practicado el biomagnetismo antes, con pocos Gauss, con poco Gaussaje, con pocos Gauss. No te has dado cuenta, pero cuando se te olvidan las llaves de tu carro, en el trabajo, en la casa, en donde sea, pues antes te llevas la mano aquí, y dices, ching, no dejé mis llaves, ¿no? Llevas la mano aquí a la frente para darle estabilidad a tu lóbulo frontal. O cuando estás estudiando y te cansas de estudiar, pues te llevas tus dos dedos, índice y anular, aquí a la 100 para darte un pequeño masajito y darle un poquito más de energización
también al lóbulo frontal. Ujú. Esas son, digamos, aplicaciones del biomagnetismo de bajo gausaje. Ujú. Funcionan. Sin embargo, en los estudios científicos casi siempre encuentran mejores resultados con un gausaje mayor, de 1500, 2000 gauss. Y casi todas las investigaciones hoy en día se manejan en ese estándar, más o menos. Las investigaciones que hacen de cientos de Gauss las quieren hacer porque quieren vender plantillas de imanes, almohadas de imanes, pulseras de imanes, que sea fácil de coser, que sea fácil de utilizar en el día a día, que sea fácil de colocar en tu mano. Y bueno, pues ha mostrado algunos beneficios, claro, pero no se comparan ese pequeño beneficio con el gran beneficio de usar imanes un poco más potentes. Los imanes más potentes, como estos que tengo aquí de 1000 Gauss, estos no se pueden coser tan fácilmente, cuesta mucho trabajo, no se puede hacer una almohada de imanes de 1000 Gauss porque se quedaría toda pegada, es poco práctico. Sin embargo, bueno, pues aún así a veces, bueno, y además de que es caro, pero sin embargo, bueno, pues a veces se comercializa. Ujú. En general, todo lo que sea menos de 1000 Gauss, generalmente se vende en forma de plantillas, de pulseras, de garrafones de agua, etc. ¿Funciona? Pues sí, sí funciona, pero funciona poco. Ajá. Y todo lo que son miles de Gauss, 1500, 2000 Gauss, generalmente se aplica ya en un espacio de biomagnetismo o en la casa directamente, pero bueno, ya son imanes que nosotros pues tenemos que forrar o que tenemos que encontrar fuera de las plantillas y de del comercio en el magnetismo, en el biomagnetismo. Ujú. Estos imanes de miles de Gauss, podemos tener imanes que se separan fácilmente, como los que tengo aquí, se separan fácilmente porque son de 1000 Gauss. Ujú. Estos imanes, además de que el magnetismo del imán es muy seguro, porque ya lo hemos visto, que se ha demostrado en muchas publicaciones, la FDA nos dice que son seguros, el magnetismo de los imanes son seguros. Además es seguro porque se puede separar fácilmente, es decir, no pellizcan un dedo, no pellizcan una nariz, es fácil que los podamos separar. Aquí no me está doliendo mi dedo. ¿Ah? El imán es seguro tanto en su magnetización, en su gausaje, como en su fuerza de atracción. Es decir, son seguros. Por eso, hoy en día en las investigaciones se está usando mucho el imán de 1000, de 1500 Gauss para hacer las investigaciones, porque son los imanes que podemos aplicar en casa a nuestros hijos sin el peligro de que se pellizquen un dedo, se pellizquen una nariz. Los imanes de neodimio, esos sí son más potentes, 2000, 2500 Gauss, 5000 Gauss, 10000 Gauss. Esos sí pueden lastimar el dedo de nuestros hijos o la naricita. Son seguros, porque ya dijimos que es seguro el magnetismo del imán, pero lo que no es seguro es la pellizcada que te vas a llevar, a lo mejor en alguna parte del cuerpo, si no lo sabes utilizar. Ujú. Sin embargo, son muy eficientes de acuerdo a las investigaciones que se han estado realizando hasta hoy en día. Vamos a hablar de las teorías. En las teorías, el doctor Richard Ehrenmeyer fue la primera persona que propone la teoría del pH. Y él nos dice, el pH se modifica con los imanes. Y aquí está su mayor error o su primer y único error o su máximo error. Porque esta teoría vamos a ver que tiene muchas críticas. Por lo menos puede tener unas 100 críticas, ¿eh? Pero bueno, se puede criticar a esta teoría del pH, de que los imanes modifican el pH, desde el punto de vista biológico, físico y médico. O sea, tiene tres críticas principales. Biológico, los biólogos van a decir, no se puede modificar el pH con imanes tanto, o sea, podría ser que se modifique un poquito, pero no tanto,
porque el cuerpo tiene sistemas de equilibrio interno, buffers le llaman. Y estos sistemas de equilibrio permiten que el pH no varíe tanto. Empezarías a respirar muy rápido, empezarías a orinar, empezarías con acidosis o alcalosis metabólica, etcétera. Y comete varios errores. Vamos a ver aquí su librito para ver qué nos dice. Aquí yo lo tenía abierto. A ver, déjenme ver dónde está. Acá está. Vamos a ver el librito. Acá está. Entonces, este es su librito. Hace rato lo estaba leyendo. Y me cuesta mucho trabajo leer este tipo de libros porque tienen muchos puntos frágiles que rápido se pueden descomponer. Bueno, entonces dice aquí, aquí tiene un error, por ejemplo, que los biólogos podrían atacar así a la yugular directamente, dice, entre más ácido el tejido, más activo, y entre más alcalino, menos activo. Bueno, aquí ya tenemos un problema, porque ¿de dónde toma esta explicación? ¿No? ¿Con qué referencia científica nos dice esto? ¿Pasa esto en todos los órganos? Solo en algunos. Bueno, hay algunos estudios científicos, efectivamente, donde, por ejemplo, dicen que el ayuno promueve la acidosis metabólica en la mañana y eso ayuda un poco al cerebro, digamos, a pensar mejor. De hecho, recuerdo mi maestro de fisiología siempre nos decía, si quieren aprobar mis exámenes, vénganse sin desayunar, porque está comprobado científicamente que la acidosis del ayuno favorece el pensamiento crítico, digamos. Bueno, puede ser, pero no aplica para todos los órganos. ¿Ah? No todos los órganos van a estar más activos en la acidosis y no todos van a estar menos activos en la alcalinidad. Pues eso no tiene sustento y si no debió haber ahí colocado alguna referencia, ¿vale? Pero bueno, ese fue el mayor error, ¿no? Del doctor Richard Bernstein, el meterse con el pH. Como fisioterapeuta, pues no domina la bioquímica del cuerpo. Y entonces los que sí la dominan, que son los biólogos o los fisiólogos, y en menor medida los médicos, que también conocemos, no, pues les dan unas arrastradas al pH. O sea, meter el pH en la conversación del biomagnetismo es meterse en camisa de 11 varas. Es así, eh, es más, hasta me dan ganas ahora que estamos en Halloween, disfrazarme de pH, así decir. Voy a poner así el disfraz del pH, la tira de pH, ¿no? De 0 a 14 y unos imancitos. ¿Sí? ¿Y de qué vienes disfrazado? Pues de teoría del pH. Ujú. ¡Ah! Se van a espantar mucho. Se van a espantar un montón. Dice, no, eso sí da mucho miedo, ¿no? No, ganaste. Ganaste con tu disfraz de que los imanes modifican el pH, ¿no? Entonces, bueno. Luego también me acusan que yo, contrario a mi papá, ¿no? Y yo estoy contradiciendo a mi papá, pero no, en realidad estoy contradiciendo al doctor Richard Bernmeyer, porque él fue el que propuso la teoría del pH. Ujú. Bueno, una falacia, falacia por ignorancia se le llama, pero bueno, se puede corregir. Ujú. Y luego viene otra falacia, que es la de nuestro maestro, el doctor Goiz. El doctor Goiz le tiene mucho aprecio, le tuvo mucho aprecio y mucho cariño al doctor Richard Meyer. Para el doctor Isaac Goiz Durán, el doctor Richard Meyer fue su maestro. Y en aquella época, en los 80s, en los 70s, en los 60s, el siglo pasado, a un maestro no se le debatía nada. Ajá. No se le podía decir nada, era una falta de respeto. Ajá. Él creció así. Esa fue la forma de entender el conocimiento, la enseñanza, que lo que decía tu maestro era lo que tú ibas a decir también. Ujú. Y bueno, pues entonces bueno, acoge la teoría del pH y la promulga también.
pero no es una teoría del doctor Boyce, es una teoría del doctor Richard Berdmeyer. Ajá. Una especulación, una formulación, un postulado. Ujú. Y entonces nuestro maestro, el doctor Boyce, por cariño, por aprecio, y también pues un poco cayendo un poco en esta falacia, se le llama falacia de autoridad, ¿no? Es decir, como quien me lo está diciendo es mi maestro, entonces debe ser verdad. Falacia de autoridad. Ajá. Pues sí, continúa explicando que los imanes que corrigen el pH y le agrega otra falacia que sería que el pH cuando se equilibra se eliminan los microorganismos. Ajá. Ahí tenemos el error conceptual de nuestro maestro, el doctor Boyce. Tomar el error de Richard Berdmeyer y agregárselo a algo que no está tan mal, ¿eh? Esto de que los imanes eliminen los microorganismos. Como vamos a ver más adelante en las pláticas de los miércoles, ya hay artículos científicos de que los imanes contrarrestan un poco el metabolismo de algunos agentes patógenos, pero principalmente hay un artículo muy, muy bueno de que los imanes aumentan la expresión génica de interleucina 6 y eso nos ayuda en la respuesta inflamatoria y a combatir ciertas infecciones. Pero no es el pH el que elimina los microorganismos, es la interleucina 6. ¿Y por qué sube la interleucina 6? Ah, pues lo vamos a ver en estas clases de los miércoles. No se espanten ni se aceleren. Es decir, nuestro maestro el doctor Goy, su postulado de que los imanes eliminan microorganismos no está tan mal, de hecho hasta es debatible. Lo más seguro es que pueda ser cierto. Es más cierto que falso. Es 80, tal vez 80, 90% cierto y a lo mejor 10, 15% falso. Los postulados de nuestro maestro, el doctor Boyce, van a estar muy orientados a los microorganismos, que los imanes detectan microorganismos, que los expulsan de los sitios de infección, que a lo mejor él los elimina, en fin. Sus postulados son muy acertados, tienen una asertividad muy buena. El problema es que los quiere justificar con la teoría del doctor Richard Erlenmeyer, que no es tan buena. Ese es el problema. Cada vez que un biomagnetista apoya la teoría del pH, no está apoyando al doctor Boyce, está apoyando al doctor Richard Berenmeyer. Ajá. Entonces, por eso yo les pido que traten de no meterse con el pH, ¿ah? Porque nos van a hacer pedazos, a ustedes y a mí. El biólogo nos va a agarrar y nos va a hacer pedazos. Y también los físicos, porque van a decir que los imanes no pueden aventar los electrones o los protones de un punto A a un punto B con los imanes. Y también los médicos, porque si cambias el pH, pues tendrías más problemas que beneficios, ¿no? El cuerpo entraría en acidosis metabólica, alcalosis metabólica, empezaríamos con diarreas, las mujeres con flujo vaginal, se morirían los bacilos de Doderlein, empezaría la cándida a brotar a todo lo que da, y nada de eso pasa. Los imanes, por lo tanto, no cambian el pH porque lo veríamos clínicamente, lo veríamos en los laboratorios, lo veríamos inmediatamente. Pero bueno, eso no pasa. Pero sí, los imanes nos ayudan en las infecciones. ¿Cómo? No a través del pH, sino a través de la interleucina 6. Eso lo vamos a ver más adelante. Es muy, muy interesante. Entonces, los postulados del doctor Isaac Mizrahi se están empezando a confirmar. Él, por ejemplo, decía, los microorganismos se asocian, no sé por qué razón, pero lo que yo encuentro aquí con el rastreo es lo mismo que encuentro en este otro usuario, y lo mismo en este otro usuario, y los tres mejoran con los imanes que les puse, pero tienen manifestaciones diferentes. Se me hace que pueden ser lo mismo. Se me hace que puede ser lo mismo. Y hoy en día se empieza a confirmar que algunos microorganismos se asocian, no sabemos si conscientemente o inconscientemente, por azar o por intención, pero se asocian para producir enfermedad en nosotros. También veremos algunos artículos en cuanto a eso. Pero bueno, nuestro maestro, el doctor Isaac Boyce Durán, sí fue más acertado. Ajá. Tal vez las palabras que utilizó para explicarlo no cayeron bien en el mundo científico. Pero para eso
viene el doctor David, y para eso están estos videos de YouTube o estos webinarios, etcétera, para ahora sí que ser el vocero del biomagnetismo. Lo que en realidad querían decir los biomagnetistas clásicos era esto, ¿no? Los imanes, esta es una formulación mía, ya un poco más adecuada para tiempos actuales, un poco también tomando como referencia la investigación, pero esto es lo que yo les recomiendo mucho que digan a sus usuarios. Los imanes producen alineamiento magnético. Este concepto viene de la física. Anteriormente, los biomagnetistas clásicos decían que los imanes producían despolarización. También ese término cae en muchas contradicciones, porque si no, tendríamos arritmias al poner los imanes, tendríamos contracciones intestinales muy fuertes cuando los pusiéramos, o contracciones uterinas en ese momento, o se moverían mucho los brazos y las piernas. Entonces, o por lo menos un poco. Entonces, eso a veces no pasa, o no pasa en general, pues siempre que ponemos imanes en el corazón, pues nunca hay una arritmia, digamos, nunca hay una aceleración del ritmo cardíaco. Entonces, los imanes no producen despolarización, producen alineamiento magnético, que es diferente, es un concepto en física, más acertado, ¿no? Bueno, no estaban mal, querían usar un término adecuado para saber qué era lo que los imanes producían. Tal vez por falta de conocimiento, por falta de estudio, lo que fuera, pues no tenían el concepto tan preciso, ni yo lo tenía, hasta que el doctor Seferino Martínez, que trabaja con nosotros, pues nos explicó que esta es la palabra que teníamos que utilizar. Bueno, los imanes producen alineamiento magnético en partes importantes de nuestras células, las energizan, ese también es un tema muy interesante, cómo es que las energizan, aumenta el ATP, qué vías, por qué vías energizan la célula, y hay un artículo también del ATP y los imanes, aumenta el ATP en las células, que es como la energía, digamos, de las células y eficienta sus procesos fisiológicos. Pero no todos los procesos fisiológicos, algunos, y en diferentes proporciones, y dependiendo de la intensidad del imán. Pero vamos a ver que hay artículos que nos muestran que se eficienta la expresión génica, la formación de algunas proteínas para plasticidad neuronal, para memoria, para inmunidad, y que también nos ayudan mucho en cuestiones que tienen que ver con el sueño, en fin, dolor. Y aquí me falta otro concepto clave que es saturación magnética. Podemos eficientar algunos procesos fisiológicos y llevarlos a una etapa de eh, pausa o pausamiento del proceso, que nos ayuda mucho en dolor, por ejemplo, a pausar el dolor más que eficientar el dolor, a pausar el dolor. Pero al principio se eficienta, ¿no? Se eficienta y después se pausa. Bueno, lo vamos a estar viendo, pero ya tiene un poco más de sentido, porque a veces cuando ponemos los imanes, duele un poquito más donde los ponemos. Duele 5 o 10 minutos y después se satura y ¡pum! Cae. Y ya no se siente el dolor. No es con todos los tipos de dolor, pero digamos que se pausa el dolor con los imanes. Y al principio cuando los ponemos duele un poquito más, pero no mucho. ¿Y por qué no mucho? Ah, pues porque no se eficienta al 100% cuando colocamos imanes. Dependiendo de dónde se coloquen y en qué órgano, pues se puede eficientar un 10, un 20, un 30, un 50, etcétera. Depende también de la sensibilidad de cada usuario, pero sobre todo del tejido en el que se coloque. Y en el libro del Manual del Biomagnetista propongo la teoría de por qué se acorta la pierna, que también vamos a ver una plática de eso, principalmente por un tema de cambio bioeléctrico a nivel cerebral. Se activan las amígdalas cerebrales y se activan las células más batmotrópicas que tenemos en el cerebro, que están aquí cerca de los parietales y frontales. Bueno, vamos a verlo poco a poquito los días miércoles. Por último, la magnetobiología y el biomagnetismo científico nos hablan que los imanes actúan diferente en cada órgano, que pueden influir tanto en muchos procesos como en las magnetitas, que son pequeños cristales de imán que tenemos en nuestros
en nuestro sistema nervioso, pero también en el hígado, en el corazón. Y estas magnetitas, pues son cristales de imán que son sensibles al magnetismo, son sensores biológicos que tenemos en el cuerpo. Vamos a explicar qué son, vamos a mostrar fotos en estas pláticas y cuáles podrían ser los efectos en el cuerpo, principalmente a nivel del sueño, del estado de ánimo y de los trastornos neurológicos. También actúan en reacciones de magnetorrecepción vía criptocromos, que también es muy interesante. Esta vía no tiene mucha aplicación, pero bueno, es importante verla. Y yo creo que la parte más importante son los canales de calcio. Los imanes estabilizan, estabilizan momentáneamente los canales de calcio y los vuelven más eficientes. Y al volver más eficientes, un 20, un 30, un 10, un 15% los canales de calcio, mejoramos la expresión génica de muchas proteínas en el cuerpo para inmunidad, para plasticidad neuronal, para dolor, en fin. Ya lo iremos viendo, pero esa parte de los canales de calcio es la más prometedora, la que más puede explicar cómo es que funciona el biomagnetismo. Y ahí nos tenemos que meter a ver cómo está compuesta una membrana en las células, qué elementos tiene por los que reacciona al imán y estabiliza los canales de calcio de manera momentánea y parcial. Bueno, esto obviamente es un preámbulo. Finalmente, las críticas. Las críticas a estas cuatro teorías. Ya se las mencioné hace rato, pero pues aquí las enunciamos nuevamente. La crítica del doctor Richard Meyer, pues que el pH no puede cambiar porque puede ser peligroso para el cuerpo, entraría en un estado de descompensación y pues no sería tan beneficioso. Es decir, caen muchas contradicciones. La teoría del doctor Isaac Royce Durán sobre todo la atacan mucho por la parte también del pH, o sea, algo que no es de él, algo que es del doctor Richard Meyer, pero él adopta, y es que pues el pH, los microorganismos sobreviven mucho a los cambios de pH, a los cambios de temperaturas, a los cambios atmosféricos, bueno, pues resisten a los antibióticos. Sin embargo, no está mal el doctor Isaac Weiss Durán de que los imanes actúan en los microorganismos, solamente que actúan por otros mecanismos que no son los del pH. Específicamente interleucina 6. Si van a ser biomagnetistas, tienen que saber todo de la interleucina 6. Y bueno, pues aquí los miércoles vamos a estar hablando qué es la interleucina 6 y para qué sirve. Es controversial la interleucina 6. A veces no se entiende de primera instancia si produce inflamación o es antiinflamatoria. Entonces, la interleucina 6 es muy interesante en la fisiología del cuerpo. La teoría del doctor David, la mía, tiene varias críticas. La primera es que, pues, si los imanes se energizan, entonces los usuarios deberían sentirse intranquilos, no relajados. ¿Cómo es que se relajan? Si se supone que van a tener más energía, ¿cómo van a tener más energía o relajarse? Ah, es que depende de la intensidad del imán. Si los quieres relajar, necesitas imanes cercanos a los 1000 Gauss. Y si los quieres energizar, necesitas imanes cercanos a los 2000 Gauss o más, a los imanes de neodimio. Y entonces sí, los de neodimio tienen un poco más de síntomas de recuperación. Con los de neodimio a veces duele un poco la cabeza, genera un poco de intranquilidad, a veces no pueden dormir. Sin embargo, son muy buenos para dolor, para inflamación, para otros síntomas. Entonces, los imanes energizan, pero dependiendo de la potencia del imán, podemos energizar poco o podemos energizar mucho. Otra crítica que podrían hacer a la teoría del doctor David es que, bueno, y si se optimizan las funciones en el cuerpo, pues entonces yo debería tener más dolor, más respuesta inflamatoria, más intensificación de las emociones. Y claro, eso pasa. Por eso cuando ponemos imanes, a veces duele, si los ponemos en un hombro que está doliendo, pues a veces duele más durante los primeros 5, 10, 15 minutos. Después se satura magnéticamente ese tejido y el dolor se pausa, se enmascara. Ajá.
Entonces, ¿los imanes causan más dolor? Sí, un poco más, o sea, un poco, durante los primeros 10, 15 minutos y después cae. Oye, pero ¿y qué tal la inflamación? Claro, también producen inflamación al principio por lo de la interleucina 6 que les decíamos. Por eso es que no colocamos imanes en pacientes que están en terapia intensiva, porque se pueden tener una reacción muy fuerte. Incluso existe esa famosa frase en biomagnetismo que dicen, si sobrevive a la crisis curativa, yo creo que se salva. Pues claro, porque por eso los imanes no los podemos meter al cuarto de terapia intensiva, porque ya el paciente tiene una respuesta inflamatoria que puede aumentar con los imanes. Los imanes solamente se pueden colocar cuando el usuario está estable, cuando el usuario puede caminar, está consciente, etcétera. Y a veces cuando los ponemos generan febrícula, es decir, una fiebre pequeñita, o un pequeño ardor de garganta, o a veces escalofríos, pues porque aumenta en poca medida la expresión génica de interleucina 6, la actividad de la interleucina 6 forma parte de la respuesta inflamatoria. Entonces, por eso da a veces un poco de febrícula, no mucho, porque no es que eficientemos esta expresión génica a su máximo nivel, la eficientamos un poco. Y por último, la intensificación emocional. Si los imanes energizan o optimizan las funciones, pues entonces si yo estoy triste, debería sentirme más triste. Y si yo estoy enojado, debería sentirme más enojado. Claro, y de hecho eso pasa. A veces ponemos imanes y los usuarios comienzan a llorar y no sabemos por qué. Pues porque se optimiza la emoción, se expresa la emoción y llega un punto en el que se satura la emoción y se pausa, se desintensifica la emoción en el cuerpo. Seguimos sintiendo tristeza, pero de una forma más leve, que podemos gestionar mejor, que podemos sobrellevar mejor con nuestro acompañamiento psicoterapéutico. Y a veces también se expresan las emociones positivas. El otro día yo le puse imanes a un paciente y me empecé a reír muchísimo y él también, sin razón alguna, porque se intensifican las emociones con el imán. Por eso es importante no colocar imanes cuando el usuario está en una crisis emocional, cuando ha fallecido un familiar. Muchas veces, de manera inoportuna, está el familiar en el velorio con su padre o madre que ha fallecido y a veces como que queriendo ayudarles ofrecemos la terapia de biomagnetismo. No es el mejor momento, no es el mejor momento porque los imanes pueden intensificar la emoción y el usuario puede caer en una pequeña crisis. Lo ideal sería pues que la emoción vaya bajando poco a poco y luego ya, no sé, al siguiente día o los 2 días, ya una vez que esté un poco más estable, pues ya coloquemos los imanes. Pero estando al pendiente de que pueda expresar esa tristeza en ese momento. A veces lloran y no tienen ninguna explicación. Bueno, pues es eso, es porque se optimiza la forma en cómo la emoción se está sintiendo. Y luego ya se satura y se pausa. Y por último, la crítica que va a tener la magnetobiología y el biomagnetismo científico es que no utilizan una técnica para darle mayor eficacia a sus estudios científicos. Simplemente ponen así un campo magnético grandote, ¡pum!, que llena todo el espacio donde están los ratoncitos o los hámsters o a veces hasta el ser humano y, y no hay como una precisión de decir, pues vamos a combinar los imanes de la cabeza con los del hígado, con los del intestino, y vamos a hacer sinergia entre ellos. Vamos a hacer que actúen de manera conjunta. Muchas veces simplemente colocan el imán donde está el dolor. Y a veces en biomagnetismo nosotros revisamos dónde está el dolor y de dónde se puede originar el dolor. Si me duele si me duele el pie, también debería revisar la columna para ver si no es un problema, sobre todo en la neuropatía, para ver si no es un problema en el trayecto del nervio, de donde se origina, hacia dónde llega. Y también podría revisar el trayecto de ese nervio.
Eso no se hace con los ratoncitos, por ejemplo, y eso aumentaría mucho la eficiencia, pues sí, la eficacia de los estudios. O si es un dolor psicogénico, un dolor más de origen psicoemocional, como a lo mejor una somatización o una fibromialgia, pues convendría colocar imanes en la amígdala cerebral o en el lóbulo temporal, que es el que procesa las emociones, o en la amígdala cerebral, que es el que procesa el estrés, el miedo, el enojo. Y entonces, además de colocar los imanes en el olor, pues colocaríamos imanes en estos puntos para hacerlo más eficiente. Y dirían, bueno, pero si está colocando el campo magnético en todo el ratoncito, pues no debería ayudar a todo el ratoncito, no necesariamente porque existe el bloqueo o la ralentización por sobreposicionamiento de campos magnéticos estáticos. Es decir, imantar todo el ratón lo hace ineficiente. Deberías imantar solo los puntos más importantes para que la energía que se va a utilizar en esa optimización de procesos fisiológicos sea estratégica y específica y no tenga una pérdida de la efectividad o de la eficacia tratando de llenar el ratón con imanes. O sea, colocar muchos imanes o colocar un campo magnético en todo el cuerpo sería lo equivalente a querer abrir todos los programas de la computadora. La computadora no se descompone, pero sí se alenta. Y después de 20 minutos, pues a lo mejor te empieza a abrir el PowerPoint y luego el Excel y va muy lento, ¿no? Va muy, muy lento. Se ralentiza el efecto terapéutico del imán. Entonces, por eso es que eh, en la ciencia necesitamos apoyarnos de la parte práctica. ¿Mm? Es decir, a mí me gustaría mucho trabajar con los investigadores, específicamente con la doctora Sanshin, y decirle, no le pongas imanes a todo el ratón, ponle un imán aquí en la amígdala, otro aquí en el dolor y otro aquí, no sé, en el hígado, digamos. Y ahí sí, vamos a hacer el estudio. Pero si le pones a todo el ratón, pues entonces déjalo varios días, déjalo varios meses con el campo magnético ahí. Pero yo creo que sería más fácil si lo pones en los lugares estratégicos que nosotros ya conocemos en biomagnetismo, que son los protocolos de biomagnetismo. Pero bueno, en eso estamos. En eso estamos. Eh, Esperemos que algún día podamos llevar esta, esta información del biomagnetismo a todos lados. Y esperemos que esta plática pues sirva para generar concientización y convencimiento a las personas que todavía no experimentan el biomagnetismo, pero y sobre todo que su convencimiento es más racional. Hay personas que se convencen del biomagnetismo cuando lo experimentan, o sea, cuando les pones imanes en el hombro y se les quita el dolor de hombro. Dicen, no, esto funciona. Pero hay personas que ni así se convencen, entonces hay que convencerlos con conceptos, con razonamiento. Ahí es donde pues vamos a estar haciendo estas pláticas de los días miércoles. Pero vamos a ver aquí un poquito algunos comentarios ya para irnos. Dice, a mí me pasó, doctor, que recién me operaron y sentí que hice una sobreexposición y terminé en una crisis emocional muy fuerte. Ah, mira, pues Susana nos está confirmando un poquito lo que pasa, ¿no? Cuando ponemos imanes así como que muy rápido después de una cuestión emocional o de algún trauma, etcétera. Sí, siempre que nos operan o perdimos un familiar o se nos muere nuestra mascota, hay que poner poquitos imanes y a lo mejor nada más dos, tres pares y de poco gausaje, de ferrita de preferencia. Luego ya, conforme va pasando el tiempo, las semanas, pues ya le agregas un poco más de imanes y más fuertes. Dice, el alineamiento magnético tiene que ver con los meridianos del cuerpo. Bueno, alineamiento magnético es el nombre que se le da al efecto del imán. O sea, el magnetismo produce alineamiento. Pero, pues sí, podríamos decir que alinea las membranas de las células y también las magnetitas del cuerpo. Y en esas magnetitas entran, pues lo que le llaman en el conocimiento oriental los meridianos del cuerpo. O sea, los meridianos son las magnetitas, son los sensores biológicos que tenemos en nuestro cuerpo, nada más que les llaman meridianos.
pero en realidad son las magnetitas, son los cristales de imán que genera nuestro cuerpo para ser sensibles al magnetismo. Dice, ¿nos podría pasar los links de esos estudios científicos? Bueno, sí, aquí en el video, video va a estar en YouTube, voy a dejar abajo en la descripción el link donde pueden comprar el libro de los efectos biológicos de los campos magnéticos estáticos de la doctora San Shin. Y luego, pues, en cada una de las pláticas, tiene más de 100 artículos científicos. Miren, déjenles muestro. Eh, eh, pues miren, esta es la doctora San Xing y su equipo de colaboradores. Tiene un laboratorio de lujo, ¿eh? Esta página se las voy a poner ahí la publicación de YouTube para que entren a la página y vean su laboratorio. Tiene un video del laboratorio, tiene una de aparatos ahí para investigar los campos magnéticos estáticos, muy, muy bueno. Y bueno, tiene sus 10 publicaciones más importantes, que son estas. La más importante es el libro que les mostré hace rato de los efectos biológicos de los campos magnéticos, pero tiene más de 100 publicaciones. Miren, tiene un chorro de publicaciones. Entonces, lo que vamos a estar haciendo los miércoles, pues para que ustedes también tengan herramientas y, bueno, pues expliquen de mejor forma el biomagnetismo y también más personas se vean ayudadas por esto, pues es que vamos a tomar cada uno de estos artículos y vamos a hablar un poquito qué es lo que quiso decir, qué es qué es lo que nos dicen estos artículos. Entonces, cada miércoles pues, vamos a tomar un artículo y vamos a hablar un poquito nada más de qué nos están diciendo. Pero hay de todo, hay de desintoxicación, de tumores, de dolor, de inmunidad, es decir, tiene mucha tela de donde cortar. Ujú. Bueno, pues ya tienen, y luego se estaban riendo aquí del disfraz del pH. Sí, es un buen disfraz, yo creo que luego me lo voy a hacer. Eh, Dice, las crisis curativas indican que el usuario está sanando. Sí, la crisis curativa ahora ya se entiende. La crisis curativa es un aumento de la interleucina 6, que en una etapa inicial es proinflamatoria. Vamos a hablar de la interleucina 6 en estas clases, claro, por supuesto. Ujú. Dice, acá una persona fue a terapia de imanes y me dijo que le quedó pánico, ya que salió con mucha migraña y tuvo necesidad de ir al neurólogo. Efectivamente, en esos casos, lo más seguro es que, acuérdense, los imanes optimizan los procesos fisiológicos. Entonces, seguramente aumentó la interleucina 6 por alguna cuestión neurológica y produjo dolor, inflamación, pero en esos casos hay que utilizar imanes menos potentes, hay que utilizar ferrita. Cada vez las personas están siendo más sensibles a los imanes. Yo siempre uso ferrita, siempre uso ferrita. Pocas veces uso neodimio. Casi no uso neodimio porque primero se me pierde y hago unos corajes bien feos porque son bien caros esos imanes. Pero luego también porque si empiezas usando mucho neodimio al principio, pasan estas cosas de que el usuario le duele la cabeza, y que le da un poco de fiebre, y que no, pues sí, porque optimizas más, energizas más las células. Entonces, no hace falta meterle tanto neodimio desde un inicio. Hay que iniciar con ferrita poco a poco y después, ya poco a poco, conforme vayas conociendo cómo se comporta el cuerpo de tu usuario, ya puedes ir introduciendo el neodimio poco a poco. Y bueno, acuérdense que para las crisis curativas, pues colocar imanes en hígado y riñones y pocos imanes, ¿no? Para que se eliminen las toxinas lo antes posible. Acuérdense que el hígado también tiene magnetitas, por eso es que es tan sensible a los imanes el hígado. Entonces, eficientiza los procesos bioquímicos del hígado. Dice, la clase de hoy fue muy interesante en las teorías, aclaramos los errores sobre el equilibrio del pH, muy bien. Ajá. Dice, el detox básico puede bajar la inflamación por interleucina 6. Pues sí, la idea es esa, o sea, que la interleucina 6 se produzca, pero que también se facilite la eliminación de las toxinas para que no esté circulando en sangre tanto tiempo y no se esté expresando la interleucina 6 tanto tiempo. O sea, hay que ayudarle al cuerpo a eliminar la toxina para que no se concentre la inflamación. Bueno, eso es lo que generalmente aprendemos en los cursos de biomagnetismo, cómo colocar el detox básico, que es así fundamental, eso hay que ponérselo a todos los usuarios para que el biomagnetismo no sea tan fuerte. Ujú.
Bueno, chicos, pues vámonos porque ya es muy tarde, ya pasó 1 hora y 10, 1 hora y 20, y espero que esta plática pues haya servido a ustedes para entender de qué va a tratar los miércoles. Fíjense que estas pláticas las estamos programando porque cada vez suben más videos atacándonos en el YouTube. Y siempre he dicho que es bueno estar con las personas adecuadas, con las personas que creen en el biomagnetismo. Pero a veces las personas que no creen nos motivan un poco a seguir preparándonos y poder defendernos. Cada vez que estén leyendo algún artículo de los que les voy a estar enviando y se estén durmiendo, tienen que ver esos videos donde nos desacreditan para agarrar energía y otra vez leerlo y decir, no, no, lo tengo que terminar, lo tengo que leer, lo tengo que comprender porque si no, me va a pasar más adelante. Y todos lo hemos vivido, nuestra familia a veces se nos queda viendo raro, así como de, ¿y este loco por qué habla de los imanes? Ah, pero cuando ya les das una explicación y les mandas un artículo a su WhatsApp, no, ahí sí ya están más tranquilos, más convencidos. Bueno, esperemos que más adelante podamos seguir aclarando más estas cuestiones. Pero este fue un primer avance y estas pláticas, bueno, pues las vamos a subir a YouTube, son de público en general y son sobre todo para eso, para los más pensantes, para los más racionales, para los que todavía no se convencen a través de la experiencia, porque no lo han intentado, porque no necesitan, no están sanos, pero también para los usuarios, para que se convenzan y confíen en la terapia, sobre todo que estén claros que es segura la terapia y ustedes también tengan más herramientas para poder exponer sus ideas, sus terapias, sus atendimientos sin tanto miedo, sin tanta acusación, falsa acusación, ujú, etcétera. Y nada más. Vámonos, chicos, nos vemos mañana los de segundo nivel y acuérdense los miércoles. Vamos a hablar un pedacito de los artículos científicos. Cuídense mucho, chicos, y hasta pronto.